Ok, pues hoy vamos a ver la sesión número 9, que es el Ocho, taller de liberación, perturbación y opresión. Es 8, 9, ando bien confundida, como el 6 ya lo vimos dos veces. ocho. Creo que es el 8 hoy, creo que es el 8. Aquí lo tengo mal, déjeme de una vez lo pongo porque si no nos confundimos. Este, am, Vamos a ver perturbación y opresión el día de hoy. Es el tema de hoy. Como ya les había dicho, este taller de liberación, habíamos visto al principio había diferentes actividades demoníacas, ¿verdad? Una es posesión, ¿verdad? Cuando los demonios se posesionan de una persona. La otra es perturbación, que es actividad demoníaca por fuera de la persona, ¿verdad? Y que también íbamos a ver la parte de las maldiciones, que lo vamos a seguir en las sesiones que vienen. Así que antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor, por lo bueno que tú eres, Señor, por la fidelidad que tú tienes, Señor, que eres tan bueno, tan hermoso con nosotros. Te doy gracias, Señor, por la sesión del día de hoy. Te pido, Señor, que tú limpies el ambiente espiritual, que tú quites, Señor, toda distracción, toda actividad, Señor, demoníaca que haya en nuestras casas, en donde quiera que estemos, Padre. Yo te pido que tú permitas que tú traigas claridad en nuestras mentes y tú despejes todo el ambiente espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que este conocimiento que vamos a aprender el día de hoy sea claro y que llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestros espíritus, a nuestras mentes con esa claridad que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Habla a través de mí, quita toda palabra torpe, toda cosa que no tenga que decir y habla Espíritu Santo a través de mi vida el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por cada una de las personas que están viendo esta sesión. Te pido que tú sigas estando con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, pues como ya les había dicho, hoy vemos perturbación y opresión. No, ustedes no se fijen del número, luego pongo en qué sesión vamos hoy. Ya de tan rápido que vemos, ya no sé si es sesión 8 o 9, pero luego ahí les pongo, ya cuando lo suba a YouTube lo ordeno. Pero lo importante es el tema y hoy vamos a concentrarnos en todo lo que ocasiona la opresión, en los síntomas, ¿verdad? De la perturbación y lo que debemos de hacer cuando nos sentimos por ahí perturbados. Para empezar, la perturbación. ¿Qué es la perturbación? Porque muchos me lo confunden con la posesión y son dos cosas muy diferentes. Posesión, ya lo vimos en las sesiones anteriores, es cuando hay actividad demoníaca dentro de la persona, ¿verdad? Cuando es totalmente poseída una persona por demonios, ya sea parcialmente o total, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que de repente si estás poseída es porque si hay demonios leyendo tu mente, si le has dado, la mayor parte es por actividad de ocultismo, que es todo lo que estuvimos viendo estas últimas sesiones, toda la actividad de ocultismo da a tener esa posesión, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hablar de la actividad demoníaca que es fuera de ti, fuera de tu cuerpo, ¿verdad? Que está en el ambiente, que está en el ambiente espiritual, ¿verdad? Pero que viene a causarte, es toda esta actividad fuera, viene también a repercutir en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que se llama perturbación, ¿verdad? Perturbación y opresión es el tema del día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que lo ocasiona. Entonces, lo que lo ocasiona esta perturbación, ataque de demonios sobre la vida de uno, son varias cosas. Una es tener objetos de contacto, que esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ya sabemos más o menos más qué son los objetos de contacto, ¿verdad? Que sabemos que puede ser cualquier objeto que le han asignado demonios a ese objeto o objetos que han sido utilizados para el ocultismo, todos los objetos de brujería,
¿verdad? Los demonios tienen derecho a estar donde están esos objetos, ¿verdad? Entonces, todo objeto de idolatría, de ocultismo, de todo lo que viene siendo, y si tú, por ejemplo, la tienes en tu casa o así, que por adornito, que te lo trajeron, de souvenir, mucho de Asia, mucho de así que tú dices, ay, está muy bonito, pues hay muchos que tienen, ¿verdad? Todo este fondo ocultista que los objetos traen asignados demonios, ¿verdad? Traen asignados demonios. Entonces, cuando tú tienes objetos en tu casa, en tu carro, en tus propiedades, le das derecho a Satanás que esté a través de esos objetos. Y esos causan perturbación en el ambiente donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés, ¿verdad? Dice Deuteronomio 7, 25 al 26, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No sé si saben qué es anatema, ¿verdad? Es una palabra por ahí dominguera que usa la Biblia, pero anatema es maldito, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente lo que está diciendo es que no traigas cosas a tu casa, ¿verdad? Que te hagan maldito junto con esas cosas, ¿verdad? Que fueron ya sea asignadas con demonios o usadas para prácticas ocultistas, brujería y todo lo que ya hemos visto en las sesiones pasadas. Entonces, es importante que tengamos limpia nuestra casa de todos los objetos que se hayan usado, que se hayan asignado demonios, cualquier cosa, aunque se vea muy bonito, no tiene nada de bonito. Entonces, lo limpia es para hacer la limpia de la casa y la liberación ya lo vimos en la sesión 4 para que le den un repaso. Pero si tú tienes un objeto que está por ahí en tu casa, no solamente te ocasionan perturbación, sino también ocasionan maldiciones en tu vida. Y eso lo vamos a ver más adelante en la sesión que viene. Pero sí, es bien, bien importante. Por eso, como ya hemos visto, ocasiona posesión, perturbación y maldición, los objetos de contacto. Entonces, es bien importante que ustedes recorran sus casas, ¿verdad? Recorran sus carros y todo, o sea, de que me refiero a que recorran cuarto por cuarto y vean y le piden al Espíritu Santo de Dios que les diga qué cosas hay que no deben de estar en su casa, libros, películas, revistas, adornitos, souvenirs, es muy común en los souvenirs, en los de regalos de recuerdos, ¿verdad? Recuerditos de países o cosas así que no sabemos ni con qué estuvieron, muñecos, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo les ayude a discernir objetos que ustedes tengan en su casa que pudieran ser un objeto de contacto. Es importante, pues, limpiar todo eso, ¿verdad? De nuestras casas, para no dar derecho legal a Satanás, porque donde están sus cosas, ahí tú le das derecho legal. Entonces, si tú tienes algo de eso, hay que sacarlo, ¿verdad? Ese es el primero, es una de las cosas que ocasiona. La segunda es ataque de siervos de Satanás, ¿verdad? Las personas que están metidas directamente en el ocultismo. Todo lo que las personas en brujería, a una nueva era, todo lo que están metidos en ocultismo, los siervos de Satanás son ataques, ¿verdad? Entonces tenemos que tener discernimiento y ver, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, nos relata el caso del gran profeta Elías, ¿verdad? ¿Se acuerdan del profeta Elías que hizo descender fuego del cielo, que hizo matar a los profetas de Baal, ¿verdad? Hacer que volviera la lluvia a través de Dios, pero también él tuvo perturbación espiritual que le vino a Elías y lo podemos ver en Primera de Reyes 19:7. No sé si alguien me quiere ayudar en leer este pasaje. Primera de Reyes 19:7. Si alguien lo tiene por ahí.
¿Nadie? Es Primera de Reyes 19:7. Sí, por favor. Y volvió a tocarlo por segunda vez, diciendo, levántate, come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. ¿Eso fue todo? Es que, ¿sabes que era desde el 1 al 7, perdón. Es que le vi mal. Pero si quieres acá se los leo. ¿Lo tienes por ahí, Erika? Si no, yo lo leo aquí. Mira, dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Entonces, imagínense, o sea, aquí estamos viendo un ataque que vino a Elías más allá de un ataque físico, ¿verdad? Era un ataque espiritual que vino juntamente con las amenazas que le hizo Jezabel, ¿verdad? Y esa perturbación espiritual hizo que el gran profeta Elías se sintiera abrumado, se sintiera temeroso, ¿verdad? Porque vino esa opresión a Elías de tal forma que hasta tenía pensamientos de quitarse la vida y todo ocasionado por esta mujer, Jezabel, que sabemos su trasfondo y estaba metida en ocultismo, ¿verdad? Entonces todos los demonios que estaban haciendo actividad en ella estaban siendo utilizados para afectar la vida del profeta Elías, ¿verdad? Que hasta tuvo pensamientos de quitarse la vida. Entonces, imagínense, ahí vemos claramente un ejemplo de perturbación, ¿verdad? Que no vino de adentro, sino vino de afuera a través de las amenazas de Jezabel, a tal punto que él quería ya quitarse la vida. Entonces, esa es un ataque, ¿verdad? Que viene en la Biblia de ataque de siervos de Satanás, ¿verdad? Que vemos en este ejemplo. Espero que lo hayan entendido, porque sí está un poco claro, ¿verdad? Porque aquí vemos cómo funciona esta actividad demoníaca, que no es nada más en lo físico, sino es en lo espiritual. Dado a los demonios de la actividad que traía Jezabel, vinieron a influenciar a la vida de Elías, ¿verdad? Y no porque él estuviera con posesión demoníaca, sino era una perturbación que vino a su vida a través de las amenazas que le hizo a su vida, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. El otro es por entrar o estar en territorios contaminados. Muchas veces nosotros vamos a lugares donde se han practicado prácticas ocultistas de todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que están contaminados y muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces sí, y aunque sabemos, vamos como quiera. Entonces, todas esas cosas son lo que ocasiona que después traigamos perturbación, ¿verdad? Y que haya actividad demoníaca alrededor de nosotros, no dentro, sino alrededor, por estar en lugares contaminados donde se hayan practicado pecados, ¿verdad? Recurrentes o ocultos o idolatrías, prácticas ocultistas, ¿verdad? Todo esto permite que haya actividad demoníaca en ese lugar y en ese lugar hay base legal de Satanás, son sus territorios, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos
y llegamos a esos lugares, pues son territorios contaminados que nos contaminan a nosotros también. Entonces, por estar en estos lugares, luego sientes los efectos de la presencia demoníaca en tu vida, ¿verdad? Entonces es bien importante dónde estamos. En Apocalipsis 18:4, por eso dice, oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos metemos solitos vamos, como dicen muy coloquialmente, a la boca del lobo, ¿verdad? Nos vamos y nos metemos solitos y luego nos trae consecuencias a nuestras vidas, perturbaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bien importante que si tú sabes que hay lugares que lo habíamos platicado anteriormente, pues normalmente aquí en México, la mayoría de lugares de que pueblitos mágicos y iglesias y todo eso, pues ya sabemos, son obvias, o sea, ¿para qué irnos ni para qué irnos a contaminar gratis, ¿verdad? En todas esas cosas. Y aún las que no sepamos que se practican, brujería, se practica ocultismo, ¿verdad? O se haya practicado en ese lugar, aunque no se haya hecho, si no ha sido liberado ese lugar, como quiera, sigue la actividad demoníaca ahí. Es importante evitarlo, ¿verdad? Pero eso lo ocasiona. Lugares en los que se manifiestan presencia de demonios, muchas veces se escuchan ruidos, se hacen apariciones, luces, ¿verdad? Que se apagan, que se prenden, porque son lugares que tienen opresión segura espiritual, ¿verdad? Ya sea de forma muy sutil o de forma muy obvia, pero hay actividad demoníaca en esos lugares. No creas que los objetos de contacto o los lugares, ¿verdad? Están ahí nomás de adorno, o sea, no, están ahí con un propósito y están haciendo su trabajo, ¿verdad? Ya sea los objetos o los terrenos, las casas, ¿verdad? Entonces, luego te metes a ese lugar, a esos lugares y regresas a tu casa y traes pensamientos, no sé, malos, ya te atacan sobre todo con pensamientos, ¿verdad? De que ya no leas la palabra de Dios, hoy para qué la lees, hoy para qué te oras, para qué haces tu devocional, y así empieza, ¿verdad? Poco a poquito hasta hacer tu declive, de tu vida espiritual, y nunca supiste ni por qué empezó, ¿verdad? Y a lo mejor ni te diste cuenta y es porque fuiste a visitar, no sé, un lugar donde había ocultismo y ya ni te diste cuenta, ¿verdad? Cuando menos pensaste ya ni siquiera te estás congregando en la iglesia y todo lo demás. Entonces es bien importante que cuidemos dónde estamos en los terrenos porque esto lo ocasiona. La perturbación demoníaca viene de lugares o territorios contaminados. También viene de víctimas de odio, envidia o malos deseos de parte de personas con demonios, ¿verdad? También hay personas que por herencia o por su involucramiento con el ocultismo han adquirido demonios que atacan a otras personas que ellos envidian o que odian o le desean algún mal, con intención y sin intención, porque ves que no se dan cuenta y simplemente lo hacen, porque es parte de ellos, ¿verdad? Y esto existe, ¿verdad? Existe. Todas las personas que te desean algún mal, ¿verdad? Y todo eso traen mucha amargura o traen mucha odio, traen tantos, ¿verdad? Cosas de la carne, ¿verdad? Entonces, esos son los que ocasionan a que tú tengas también perturbación, ¿verdad? Acuérdense que los demonios necesitan un permiso para poder actuar a una persona, ¿verdad? Y se acuerdan que nosotros les damos permiso a Satanás haciendo pecados recurrentes o ocultismo, pero también lo tienen cuando la persona que está actuando en la carne con estos deseos de odio,
de rencor, de amargura, ¿verdad? Están contra otra persona. También a través de esas personas puede actuar Satanás para atacar a otra persona y traer perturbación a la vida de esa persona. Entonces, porque Satanás no puede hacer nada sin un permiso. El permiso se lo damos nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy importante que también, por ejemplo, el dicho que dicen, el mal de ojo, ¿verdad? Pues es mal de demonios, ¿verdad? Que en realidad está pasando, porque sí puede haber ahí provocar perturbación demoníaca en nuestras vidas por parte de todas estas personas a través de ellas, ¿verdad? Que son utilizadas por Satanás. También víctimas de oraciones en la carne. Esto también puede ser, perturbación puede venir por ser víctima de este tipo de oraciones que vienen, que normalmente hacemos en la carne, que no son voluntad de Dios. Satanás y los demonios necesitan permiso y orden para dañar a la gente. Por eso los satanistas y los paganos también oran, ¿verdad? En Génesis 1:28 dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. A veces muchos que los cristianos, ¿verdad? Hacemos oraciones que no están hechas conforme a la voluntad de Dios y entonces corren el riesgo de ser contestadas por Satanás y no por Dios, porque acuérdense que Él sí oye, no leerá nuestros pensamientos, pero sí escucha, ¿verdad? Entonces, siempre como hijos de Dios tenemos que nuestra oración hacerlo y terminar conforme a su voluntad, hacer oración conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice si pedimos alguna cosa conforme a lo que yo digo o a lo que yo quiero o a lo que yo necesito, ¿verdad? Dice conforme a su voluntad, ¿verdad? Siempre tenemos que someternos a la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, siempre, ¿verdad? En cristianos las oraciones que de este tipo son muy peligrosos, hacer las oraciones en nuestra carne, ¿verdad? Haciéndole como manita de puerco a Dios, ¿verdad? Por favor, cúmpleme esto, o hacerle un berrinche, ¿verdad? Todas esas cosas, pues no son de Dios, ¿verdad? Siempre tenemos que estar sometidos a su voluntad. Dios restringe eso, ¿verdad? Que es estar haciendo oraciones en la carne y sobre todo a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Pero no siempre puede saber quién es su hijo, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que, dice en Santiago 4:3, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, cuando nosotros hacemos oración a Dios, pidiéndole nada más lo que nosotros queremos, pues por eso, pues Dios no nos los da, ¿verdad? Porque siempre tenemos que hacer conforme a su voluntad. Y cuando decimos este punto de que somos víctimas de oraciones en la carne, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Por ejemplo, los casos de que cuando oramos por una persona, ¿verdad? Los que son solteros, yo quiero que esta persona, Señor, sea mi novio y sea mi esposo y que me ame y que esté conmigo, ¿verdad? Que es un deseo carnal que tú quieres. Y no es de que tú quieras, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Tú lo que tienes que decir es no decirle así, sino dame tú el esposo que conforme a tu voluntad, ¿verdad? Lo que tú quieras para mí. Entonces, cuando una persona empieza a orar así en su carne, ¿verdad? La otra persona puede ser víctima de esas oraciones, ¿verdad? Porque no las está contestando Dios, las está contestando Satanás. Entonces, está siendo influenciada por esa actividad demoníaca. No sé si me explique, pero por eso es bien importante no caer en las oraciones en la carne, sino siempre someter nuestras oraciones y todo lo que nosotros busquemos en Dios bajo su voluntad,
sabemos y hemos aprendido y espero que todos tengamos claro que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Y así es que nuestra voluntad siempre tiene que estar sometido en la voluntad de Dios. Y cuando no es así, entonces caemos en este tipo de perturbación, podemos ser víctimas de perturbación por las oraciones en la carne. Otra cosa que ocasiona son heridas no sanadas, ¿verdad? El dolor emocional, los enojos, los resentimientos, los recelos, las iras, todo eso que no hayamos resuelto en nuestras vidas, ¿verdad? Es presa fácil de ataques de perturbación. Por eso la importancia de tomar el taller de sanidad, por eso la importancia de que no tomen el taller de liberación hasta que no hayan tomado el taller de sanidad y mente renovada, porque es lo principal, ¿verdad? Poder lidiar con nuestras heridas. En Primera de Samuel 18, del 6 al 11, no sé si alguien me puede ayudar a leer este pasaje. Primera de Samuel 18, del 6 al 11, para ver un ejemplo. ¿Alguien lo tendrá por ahí? Yo. Uh-huh. Y aconteció que como volvían ellos cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de a través a David. Hasta el 9, ¿no? Hasta el 11. Y otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. Así es, gracias, hasta ahí. Gracias, Angélica. Así es, este es un ejemplo que vemos en Saúl, ¿verdad? Que cómo se levantó un gran resentimiento, ¿verdad? A partir de ese día contra David y por no, pues sanar su herida, ¿verdad? Que tenía contra él y bueno, todo lo que pasó después con David, cada vez se acrecentaba más ese, no sé, odio, recelo que tenía contra él. Y muchas veces así pasa con nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas, cuando no hemos lidiado una herida que tengamos de odio o de ira contra una persona, esto es lo que pasa, ¿verdad? O por ejemplo también cuando te pasa una situación difícil y estás triste, ¿verdad? Y entonces ahí Satanás nomás está esperando cualquier oportunidad para aprovecharse de esa situación, para entonces venirte con perturbación de pensamientos, de tristeza y de depresión y como echarle, como decimos, más leña al fuego, ¿verdad? Él está puesto para eso y ya cuando menos pensaste, ya estás teniendo pensamientos suicidas, ¿verdad? Que eso es lo que él quiere al final, que él nada más vino para matarnos, destruirnos, ¿verdad? Y hacernos sentirnos mal. Entonces, cuando no tenemos una sanidad de un herida en específica, una situación en específica, con una persona en específica, Satanás inmediatamente lo usa para, pues, atacar, ¿verdad? Y ataca a través de estas perturbaciones, ¿verdad? Con pensamientos en nuestra mente, por una situación emocional que no hemos resuelto con Dios. Por eso la importancia que siempre decimos de sana tus heridas, toma el taller de sanidad y sana todo, aún lo que te hagan ahorita presente, lo pasado, lo que tienes ahí atorado aquí en la garganta,
sácalo y haz el proceso de sanidad con Dios, ¿verdad? Que aprendemos en el taller de sanidad. Entonces es bien, bien importante, porque si no, esto puede ser una razón de que tú tengas una perturbación en tu vida. Entonces es bien importante lidiar con cada herida, con cada situación emocional que tú hayas tenido, que tú lo lidies, porque es una de las razones. La siguiente es... ya se me olvidó. Apartarse de la verdad, ¿verdad? Apartarse de la verdad o rechazarla cuando no quieres saber nada de Dios, nada de Dios, ¿verdad? De su palabra, y trae entonces a tu vida confusión o ceguera espiritual, ¿verdad? Que no ves claramente lo que está pasando y a veces nosotros, ay, pero ¿cómo es posible que no lo vea, verdad? Si está muy claro todo lo que está pasando y pues sí, pero cuando una persona está apartada de Dios, apartada de la verdad y al contrario está con ese rechazo, ¿verdad? Entonces es muy fácil que sea víctima de perturbación espiritual, perturbación demoníaca en su vida, ¿verdad? Porque te expone a eso, a la influencia demoníaca a tu vida. Como dice en primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, cuando tú rechazas la fe y estás apartado de la fe, eres presa fácil para que te puedan venir con cualquier doctrina a tu vida, cualquier doctrina engañadora, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, ¿verdad? Y entonces tú puedas aceptar esas mentiras de Satanás, porque eres presa fácil, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre, como siempre yo digo, llénate de la palabra de Dios, mantente creyendo, sabemos que la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Es lo que nos rige todo, ¿verdad? Entonces tienes que estar manteniendo, no dejes todos los días leer la palabra de Dios para que puedas tener esa verdad en tu corazón, en tu mente, aquí activo todo el tiempo diciendo la verdad, la palabra de Dios. También en 2 de Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La apariencia de piedad, la apariencia de sabiduría. En Colosenses 2:23 dice, podrán parecer sabias porque existe una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus males deseos, ¿verdad? Eso se refiere mucho, estos dos versículos que acabo de leer, se refieren mucho, por ejemplo, a las personas muy religiosas, ¿verdad? Que son tan religiosas que caen en legalismo. El legalismo es un producto de la perturbación demoníaca, ¿verdad? Que se aprovechan del hecho que una persona no lee la Biblia, no conoce la verdad o está apartada de la verdad para que entonces ellas vengan con su legalismo y te hacen creer que lo que estás haciendo es la verdad, que lo que ellos están haciendo es la verdad, pero en realidad no es la verdadera realidad, ¿verdad? Sino ellos están siendo movidos por demonios que te empiezan a ti a tener, a que tú tengas opresión sobre tu vida, ¿verdad? Y que te vengan a traer sus reglas, sus mandamientos inventadas por hombre y no los mandamientos que viene la Biblia. Entonces es bien, bien importante, por eso les vuelvo a repetir, que sepamos bien, bien qué es lo que dice la palabra de Dios, para que no les demos oportunidad a que nos traigan, ¿verdad? Esa opresión a nuestras vidas y nos hagan traer otras doctrinas o manipulaciones de legalismo a nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, sabemos cuál es la verdad, ¿verdad? Y no caemos en trampas de Satanás, que ahorita existe mucho, ¿verdad? Y estoy segura que ustedes, la mayoría hemos sido víctimas del legalismo, ¿verdad? En muchas familias pasa, entonces, por
por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por no saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Nos dicen algo y nosotros, sí, lo creemos, y ay, sí, por mi culpa estoy mal, yo soy la pecadora, y pues la palabra de Dios ni al caso, ¿verdad? A lo mejor no decía eso, pero es por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, gracias a Dios, que Dios nos está dando la oportunidad de tener este conocimiento y sobre todo, pues de la Biblia, ¿verdad? Basarnos en la Biblia para no ser presa de engaño, ¿verdad? Y no exponernos a este tipo de cosas. Dice también en 2 de Timoteo 2, 10 al 11, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso, Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Entonces, imagínense, si nosotros nos llegamos a rechazar o nos negamos de amar la verdad, que es la palabra de Dios, caemos en el engaño de las mentiras de Satanás, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que podemos, que se puede ocasionar la perturbación. La otra es mente no renovada, que es nuestro segundo taller, ¿verdad? De mente no renovada. Cuando nosotros mismos nos ocasionamos esa opresión en nuestros pensamientos por no tener a nuestro portero funcionando. ¿Se acuerdan del portero que mencionábamos en el taller? Dejábamos que nos metiera goles todos los pensamientos, ¿verdad? Que quisiera, y no había un portero ahí deteniendo, administrando pensamientos, cuál es tuyo, cuál viene de Satanás, cuál viene de Dios, ¿verdad? Cuando tú haces esa correcta administración de pensamientos y los atacas correctamente, estás teniendo una mente renovada. Pero cuando no lo haces, entonces caes en perturbación demoníaca también, porque entonces estás dejando que te metan goles, ¿verdad? O sea, que Satanás te meta goles, te meta pensamientos de todo tipo, ¿verdad? Y tú ya te las creíste, todos estos pensamientos, ¿verdad? Y dice Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿verdad? Cuando nosotros resistimos al diablo, contrarrestamos, ¿verdad? Todo lo que nos quiere meter, peleamos, ¿verdad? A Satanás, él va a huir. Y él va a decir, no, pues con no, ¿verdad? No puede contigo cuando tú estás resistiendo y peleando, ¿verdad? Y que no, poniendo a tu portero a trabajar, ¿verdad? Pero si tú ya recibes un pensamiento y otro pensamiento, y el ejemplo que siempre pongo cuando te pasa algo y no hiciste sanidad, no hiciste el proceso de sanidad en tu vida, estás todo triste, ay, sí, estás todo solito, ¿verdad? Y ya te metieron más pensamientos hasta que te caes, ¿verdad? Porque recibiste todas las mentiras de Satanás por medio de los pensamientos que te metió, y todos esos son perturbaciones, ¿verdad? Perturbaciones, todos los pensamientos que dejas que se te meta y no le pusiste un hasta aquí. Te reprendo con lo que aprendimos en el proceso de mente renovada. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús te vas, porque dice la palabra de Dios que yo soy, que Dios está conmigo, y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Lo que aprendimos en el taller de mente renovada es importante que lo hagamos siempre, cada vez que sintamos un pensamiento que nos viene a nosotros, atacarlo, ¿verdad? Atacarlo inmediatamente, para que entonces esa es la manera que nosotros resistimos al diablo y él huye de nosotros y deja de hacer ese ataque a nuestra cabeza de pensamientos, ¿verdad? Porque todo eso es perturbación, ¿verdad? También viene por haberse tragado malas formas de pensar, malas actitudes o ideologías, ¿verdad? Fortalezas mentales. Las perturbaciones típicamente vienen por tragarse todas las mentiras de Satanás, ¿verdad? Acerca de ti o de tu situación, principalmente porque por ignorar lo que Dios dice de nosotros, lo que dice la Biblia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios, verdad? Muchas veces es por ignorancia y ay, sí, no eres nada, eres un loser, eres un perdedor, no vales nada, ay, sí, no valgo nada, y no las creemos, ¿verdad? Bien fácil. Pero cuando tú sabes quién eres ante Dios, no es fácil que te perturbe con esos pensamientos, ¿verdad? Tienes que
tienes que pararte, ¿verdad? Y no creer las mentiras de Satanás, porque si no, si tú se las crees, viene, ya sabe, ¿verdad? Por dónde te ataca y ya luego te agarra de su puerquito y no te baja de ahí, ¿verdad? O sea, de que constantemente te viene a atacar con esos pensamientos. Entonces, cuando tú le pones un alto, ¿verdad? Y tú resistes a Satanás, él huye de ti, en el nombre de Jesús. En Efesios 4:17, 18 y 23 dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿verdad? ¿Cómo endurecemos nuestro corazón hacia Dios? Ustedes saben, lo endurecemos cuando no creemos en Él. Todas las personas que dicen, ay, no, yo no quiero nada con Dios, a mí ya no me hables de Dios, es porque su corazón está endurecido, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice que nosotros, que nuestros pensamientos y nuestras actitudes tienen que ser renovados, ¿verdad? Que el Espíritu nos lo renueve, ¿verdad? Y sabemos que solamente esto pasa con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos solos, tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que esto pueda pasar. Pero entonces, en el taller de mente renovada vemos todo eso. Si quieres darle si ya lo tomaste, qué bueno, pero es importante, si quieres darle una repasada, mejor, para que estos dos procesos, tanto el de sanidad como el de mente renovada, los tengas así bien truchas, ya sepas lo que tengas que hacer, porque es algo que son procesos que tienes que hacer día a día, o sea, día a día, no es algo de que, ay, bueno, ya hice mi cuartito el año pasado cuando lo tomé, ya no lo vuelvo a tomar, no, porque como lo vemos, diario nos hacen cosas, ¿verdad?, que afectan nuestras vidas, diario nos hacen constantes heridas las personas o perturbaciones. Entonces tenemos que administrar nuestros pensamientos y saber cómo lidiar con las emociones, ¿verdad? Entonces, para que si es necesario que lo vuelvan a ver, pídanme la grabación, si no la tienen, para que lo vuelvan a ver la grabación. La otra es relacionarte con personas poseídas y oprimidas, ¿verdad? La perturbación puede venir por sentir los espíritus que poseen o controlan a otras personas, ¿verdad? Sus espíritus que ellos tienen, sus demonios más bien, pueden influenciarte a ti, a cómo te sientes, ¿verdad? A cómo creas, adquirir un riesgo de carácter propio de ese demonio. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona tiene un espíritu de ira, y tú te juntas con esa persona, tú te relacionas con esa persona, es muy fácil que te puedan venir a perturbar con ese mismo espíritu de ira, ¿verdad? Y que después digas, ya llegas a tu casa toda enojada y no sabes ni por qué, no sabes ni por qué estás enojada, pero estás enojada, ¿verdad? Y tú tienes ira. Probablemente, digo, puede ser porque estuviste con una persona que estaba poseída de este espíritu y vino a perturbarte también a ti, ¿verdad? Y eso pasa con todos, con ira, lujuria, ¿verdad? Con todos los espíritus, no sé, malignos, pueden hacer ese trabajo en tu vida, ¿verdad? Entonces, si tú sientes, ay, ¿por qué de repente me sentí triste? ¿Por qué de repente me sentí así, triste si yo estaba muy bien? Puede haber perturbación en tu vida que vino a atacarte, ¿verdad? Entonces, por una persona que a lo mejor estaba con ese espíritu, ¿verdad? De tristeza, de depresión, y te vino también a afectarte a ti, ¿verdad? Es como cuando la gente que no es cristiana, que de repente la invitas a la iglesia, ¿verdad? Y van a la iglesia y empiezan a llorar, ¿verdad? Y sienten la presencia de Dios. Es muy bonito, ¿verdad? Que ellos ni siquiera saben explicarlo, pero es porque así como esas personas, aunque no sean hijos de Dios, pueden sentir la presencia de Dios, también pasa al revés. Cuando nosotros estamos en lugares o con personas que tienen estos espíritus malignos, también nosotros lo podemos sentir, ¿verdad? No lo vemos, pero ahí están. Entonces es importante por eso ver con quién nos estamos juntando.
Una cosa es compartirle a las personas, pero otra cosa que ya las hagas tus amigas y que las frecuentes y salgas con ellos, es muy diferente, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos hablado también. Uno puede sentir la presencia de demonios cuando se ve rodeado de incrédulos, ¿verdad? Y como dice en 2 Corintios 6, 16 al 17, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces es bien importante. Esto ya lo habíamos hablado, pero es parte también cuando nosotros andamos con personas que están con todos estos espíritus malignos, también traen perturbación a ya se había adelantado la presentación, también trae perturbación a nuestras vidas, ¿verdad? Por eso, típicamente, cuando una persona recién convertida, ¿verdad? Que recién acepta al Señor, subestima mucho a sus amistades, ¿verdad? Pero no, realmente esas amistades con las que tú has estado siempre pueden llegarte a perturbarte, a influenciarte para volverte a regresar, ¿verdad? Realmente sí influencian mucho por los espíritus que ellos tienen. Por eso cuando alguien recién se convierte y acepta al Señor Jesús en su corazón, lo primero que uno les dice es cambia tus amistades, ¿verdad? Cambia tus amistades, empiézate a hacer amigos, cambia tus amistades a hijos de Dios, ¿verdad? Porque, y si quieres convertir a tus amigos, si quieres ayudar a tus amigos, lo primero que tienes que hacer es, pues, ayudarte tú primero, así como en los aviones, ¿verdad? Primero tú ponte la máscara y luego le ayudas al de al lado. Primero tú crees espiritualmente, ¿verdad? Primero tú llega a un nivel bien de madurez, llénate la presencia de Dios, llénate de conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, y luego, ya que estés preparado, entonces ya puedes ayudar a tus amigos a que vengan, ¿verdad? Porque si no, un ciego jala otro ciego y pues así no funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, es bien importante cambiar las amistades. Si esa amistad no es un hijo de Dios, no te está acercando a los caminos de Dios, córtalas de tajo, ¿verdad? Córtalas de tajo, porque pueden influenciarte y descarrilear tu vida. Y pues perturbación completamente. Otra cosa que ocasiona es manipulación, control y chantaje. La opresión espiritual se puede sentir operando por medio de personas que Satanás usa para controlar, manipular y robarle su libertad. Y esto muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? Para que me entiendan mejor, son mucho por parte, por ejemplo, de esposos, de esposas, ¿verdad? Que quieren manipular a la otra persona, su pareja, o hasta de líderes religiosos, ¿verdad? También los líderes religiosos usan muchas veces el poder o el nivel que ellos tienen para poder manipular, chantajear y controlar a las personas, ¿verdad? Pero en realidad, detrás de toda esa manipulación o amenazas, ¿verdad? Lo que quieren es amedrentar a las personas por medio de los espíritus demoníacos que están en esas personas trabajando a través de la manipulación, el control y chantaje. Manipulación, control y chantaje no son de Dios, ¿verdad? Son completamente cosas de la carne, cosas del diablo, ¿verdad? El Satanás que utiliza para, y es parte o que ocasiona la perturbación, ¿verdad? Como dice Santiago 4, del 1 al 2, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de las manos, de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, ¿verdad? Entonces, va más allá de un chantaje, es opresión demoníaca lo que trabaja en todas las personas que hacen
manipulación, chantaje y control, ¿verdad? En 1 Corintios 7:23 dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavo de los hombres. Cuando nosotros somos siendo manipulados, víctimas de manipulación, víctimas del control de las personas, pues nos hacemos esclavos a esas personas, ¿verdad? Así, lo que tú digas, yo hago sin cuestionarles nada, sin decirles nada, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros estemos así. Permíteme un tantito. Hay personas que son controladas por líderes religiosos, como les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, que nuestros líderes religiosos no sean manipuladores, no sean chantajistas, no sean, pues tengan digamos, el espíritu de Jezabel ahí, ¿verdad? Metidos, porque eso nos ocasiona perturbación a nuestras vidas. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Es bien importante que no caigamos en estas trampas. Pienso también, por ejemplo, hay también papás, no nada más en la iglesia, sino hasta papás intimidados por sus hijos, ¿verdad? Siendo manipulados por ellos, porque más allá de un berrinche del niño, hay actividad ahí también que está haciendo presión en la familia. Entonces, así como hijos manipulan a sus padres, esposas manipulando a sus maridos, y así, ¿verdad? Hay mucha manipulación, hay mucho chantaje, ¿verdad? Todo esto es actividad demoníaca, es perturbación, que hay que tener mucho cuidado en no caer en manipulaciones. Entonces, esto lo ocasiona mucho. Otra que lo ocasiona es la desobediencia, ¿verdad? Cuando estamos apartados de Dios, apartados de su palabra, pues es muy fácil que esto sea ocasionado por esta misma desobediencia, ¿verdad? Como dice Deuteronomio 28, 15, 28, dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio, ¿verdad? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Si no estás en Dios y sientes que estás medio tibio, ¿verdad? Que no estás ni aquí, que tienes un pie en el mundo y otro pie acá con Dios, eres preso fácil de perturbación demoníaca, porque nomás estás jugando, digamos, y con Dios no se juega, con Dios es un Dios celoso, ¿verdad? No puedes tener un pie aquí, tantito aquí, hago en la semana y el fin de semana ya con Dios y luego, o sea, no. O sea, tu vida tiene que estar completamente todo el tiempo en obediencia, alineado a la palabra de Dios. Nada de que ahorita no me están viendo, no, pero hay un Dios que sí te ve. Hay un Dios que sí te ve y que no puedes engañar. Entonces tú tienes que, si estás en desobediencia, nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando andamos mal, cuando hemos desobedecido a los mandamientos de Dios. Yo te invito, en verdad, el día de hoy que pidas perdón, confieses esas cosas que estás haciendo mal, que sabes perfectamente que no debes de estar haciendo, que no está alineado a la palabra de Dios y corrijas tu vida. Cada día es un día, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Entonces, cada mañana tenemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que todavía estamos en ese tiempo de poder pedir perdón a Dios y agarrar el camino, ¿verdad? Vivir nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. No andar en tibios, porque dice la palabra de Dios que los que andan tibios los vomitará el Señor, ¿verdad? Entonces no quiere que estemos así, quiere que estemos firmes,
obedeciéndole a Dios. Si nosotros amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y eso es lo que quiere, ¿verdad? Si tú sientes que tú estás tibio, ¿verdad? Que no estás metido bien con Dios, entonces estás siendo víctima de perturbación demoníaca en tu vida. Entonces, ten cuidado con eso. Si no lo estás, si estás tibio, tú sabes, es el momento de alinear tu vida, de corregir lo que tengas que corregir, pedir perdón a Dios, y seguir, ¿verdad? Una vida conforme a la palabra de Dios. En Primera de Samuel 16, del 14 al 23, está muy largo, pero es un ejemplo de la desobediencia, todo lo que vino a la vida de Saúl cuando se apartó, ¿verdad?, del Señor. Entonces, se los dejo de tarea para que lo vean, pero no quieren que les pase eso. Entonces, mejor flojitos y cooperando, como siempre digo yo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vimos las cosas que ocasiona la perturbación. Si tienen una pregunta, por favor apúntenla y lo vemos al final de la sesión para seguir avanzando. Poder terminar, porque también quiero ver los síntomas. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo no sé si he tenido perturbación, a lo mejor yo no he hecho nada de lo que has dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes si estás siendo perturbado? Si tienes alguno de los síntomas que vamos a estar anunciando a continuación, puede ser que estés siendo perturbado, ¿verdad? Entonces, para que lo sigas apuntando en tus notas, por favor. El primer síntoma es confusión o falta de concentración. Cuando de repente te encuentras trabajando y sobre todo cuando estás haciendo cosas para el Señor y así estás trabajando y todo y de repente, ¡fum!, se te fue la concentración, no tienes un orden de ideas, ¿verdad? O como yo digo, estoy bloqueada, estoy bloqueada en mi mente. Puede ser ahí que que haya una perturbación, ¿verdad? O que te cueste discernir la voluntad de Dios también, ¿verdad? Es parte de un síntoma. En Job 37:19 dice, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas, a causa de que hay perturbación, ¿verdad? No nos permite tener una claridad en nuestras ideas, una claridad, un flujo, ¿verdad?, de lo que queremos estar haciendo, que a veces nos encontramos trabaje muy padre y de repente, ¡pum!, ya perdiste el hilo, ¿verdad?, como decimos, o ya perdiste el ritmo, y no sabes por qué. Tal vez es porque estés teniendo un momento de perturbación, ¿verdad? Ahí. Entonces, apúntalo. El segundo síntoma es ceguera espiritual, ¿verdad? Ceguera espiritual cuando no estás viendo claramente lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿verdad? Que no estés viendo tal vez con la perspectiva de Dios como lo vimos en el taller de mente renovada, ¿verdad? Y es porque tal vez te encuentres en un momento de perturbación en tu vida. Como dice 2 Corintios 4:4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, ¿verdad? Entonces trae toda esa confusión, esa ceguera que platicamos anteriormente, ¿verdad? Que dices, ay, ¿cómo es que no lo estás viendo? Yo lo estoy viendo. Bueno, pues a lo mejor es porque esa persona está siendo perturbada, ¿verdad? Y por eso es que no ve las cosas tan claras como otros lo vemos. Entonces, ese es un síntoma. El siguiente síntoma es distorsiona la realidad, ¿verdad? Que pasa alguna cosa y ya nos hicimos novelas en nuestra cabeza, historias, ¿verdad? O ya delirios de persecución, ¿verdad? Que no pasa. Normalmente pasa con las mujeres, ¿verdad? Que somos medias dramáticas y que ya nos hicimos novelas en nuestra cabeza, que cosas que pues ni al caso no pasan, ¿verdad? Pero también los hombres, hay hombres que también sufren delirios de persecución, que creen que todos están contra ellos, ¿verdad? Que todos están así. Bueno, puede ser que sea por causa de una perturbación, ¿verdad?, en su vida.
Y dice Deuteronomio 28:28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. En Deuteronomio 28 del 66 al 67 dice, debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la noche, si tan solo fuera de día. O sea, cómo estamos distorsionando, ¿verdad? Que queremos que sea de noche y cuando es de día y cuando es de día queremos que sea de noche. Entonces, cuando hay distorsión en la realidad, que no estás viendo las cosas bien claras, o que ya te hiciste una novela, o que o que Satanás te está metiendo pensamientos, ¿verdad? En tu cabeza, cosas que en realidad no están pasando, puede ser un síntoma de perturbación. La otro síntoma es cuando sufres, ahorita le llaman mucho ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿verdad? Hay turbación en tu espíritu, ¿verdad? Cuando hay falta de paz, es que puede haber una perturbación en tu vida. El enemigo llega, ¿verdad? Y roba nuestra paz. Porque acuérdense que eso es lo que viene a matar, robar y destruir. Y una de las cosas principales con las que empieza es robando nuestra paz, ¿verdad? En lo que acabamos de leer en Deuteronomio 28:28, cuando dice Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esa turbación de espíritu es como la falta de paz en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tú sientes de repente que está todo muy bien y que de repente empiezas a preocuparte, pero no sabes ni por qué, ¿verdad? Que preocuparte de la nada y empieza así como que preocupación muy fuerte. Es un ataque, ¿verdad? Es un ataque de perturbación que simplemente Satanás te está queriendo quitar tu paz, la paz que solo Dios te da, Satanás te la va a querer quitar. Entonces, puede ser que sea un síntoma de perturbación, ¿verdad? Ahí cuando tienes ansiedad de la nada o pánico así. Apartarte de la comunión, esto es tanto como con los hermanos, ¿verdad? De la iglesia, como con Dios. Cuando empiezas a dejar, ¿verdad? De asistir a la iglesia y no quieres tener contacto con los hermanos, ¿verdad? Y obviamente ni devocionales, puede ser un síntoma de perturbación, ¿verdad? Nosotros lo vemos muy evidente cuando un hermanito ya no deja de congregarse, ya está solo, ya poco a poquito, ¿verdad? Porque eso es lo que nos quiere Satanás, aislar de todos, ¿verdad? Porque solito es más fácil que nos tumbe. Y cuando nosotros nos congregamos, ¿verdad? En una iglesia, cuando nos ve acompañado, al tú simplemente congregarte en una iglesia, contrarrestas el ataque de Satanás en tu vida, tan solo con congregarte. Por eso, una de las cosas que no debemos de dejar es no dejar de congregar. O sea, como te sientas, yo a veces, a todos nos pasa, ¿verdad? Hay veces que no, por actividades o excusas o así que ponemos, pues no somos nosotros, es Satanás que cualquier excusa para dejar de congregarnos, ¿verdad? Entonces, arrástrate, arrastra tu carne y ve a la iglesia y congrégate, porque es una de las cosas en que tú contrarrestas tan solo en no dejar de congregarte, ¿verdad? Es necesario congregarte en una iglesia y no nada más ir por ir, sino ir y involucrarte, ¿verdad? Estar involucrada, que te conozcan, ¿verdad? No nomás vas y te apareces y te desaparezcas, no, o sea, sino realmente estar ahí. Si ya te empiezas a apartar de la iglesia, de tus hermanos, que no los quiero ver, puede por ahí que estás siendo perturbada, es un síntoma, ¿verdad? El siguiente es depresión, desánimo, ¿verdad? Cuando ya estás desanimado, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 28:65, en esas naciones no hallarás paz ni descanso, el Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza, ¿verdad? La depresión, el desánimo es producto de una perturbación demoníaca definitivamente, ¿verdad? Ya cuando ya estás en depresión y en desánimo es porque no tuviste
un proceso de sanidad, no tuviste una administración de pensamientos correcto y ya creíste en las mentiras de Satanás por completo. Entonces, si tienes este síntoma, es perturbación. La siguiente es amargura, pensamientos fatalistas, ¿verdad? Cuando una persona tiene un perfil ya que esa es su vida, ¿verdad? Que vive amargamente, que vive en la amargura, como decimos coloquialmente, que está continuamente, ¿verdad? Recordando, viviendo la ofensa, ¿verdad? De algo que pasó y está continuamente recordándose y teniendo todos esos sentimientos de amargura, de odio contra la persona que le hirió, ¿verdad? Está teniendo problemas de perturbación, ¿verdad? Hay muchas personas que están, recuerda continuamente cosas que pasaron hace 1000 años, pero desde 1970, ¿y qué sabe qué? ¿Se acuerdan? Y ahí siguen recordando y recordando y recordando. Entonces, es falta de una sanidad emocional ahí. Entonces, si tú tienes amargura, vives en este estado de amargura, definitivamente es un síntoma de perturbación demoníaca, ¿verdad? Y lo vimos en 1 Samuel 18, del 6 al 10, ¿verdad? Con el ejemplo de Saúl, cuando tuvo el recelo de David, ¿verdad? Porque se le había dado a él el reino. Ya desde ahí tuvo, ¿verdad? Lo vio diferente. Es un ejemplo que tenemos en la Biblia. Otro síntoma son pensamientos y deseos homicidas. Recuerden que el enemigo no tiene ninguna autoridad para quitarte la vida. Solamente Dios es el único que permite cuando es el último día de nuestras vidas, ¿verdad? Satanás no te puede tocar, no te puede tocar la vida, ¿verdad? Eso es lo que él quisiera, venir a matarte, venir a destruir, venirte a robar, pero sin el permiso de Dios, para un hijo de Dios no tiene permiso, ¿verdad? Pero lo hace solamente cuando nosotros se lo damos. Requiere de nuestro permiso, porque acuérdense, si no es Dios, entonces nosotros se lo damos. ¿Y cómo lo va a empezar a hacer? A través de los pensamientos, ¿verdad? Empieza a trabajar tu mente, te mete pensamientos, ¿verdad? Como decíamos, de tristeza, pensamientos hasta que ya deseos homicidas, ¿verdad? Para que entonces te mates tú mismo, sin necesidad que lo haga, sino que tú lo hagas por ti mismo, porque él no tiene poder. Entonces, de quitarte tu vida. Entonces, pues por eso empieza con los pensamientos. Y otra vez regreso al taller de mente renovada. Por eso es tan importante saber tener la administración de nuestros pensamientos, para no tener este síntoma y esta perturbación en nuestras vidas, ¿verdad? La siguiente es pérdida de voluntad. Cuando ya no tienes ganas de luchar, de seguir adelante, ¿verdad? Cuando ya, o sea, ya quieres tirar la toalla, ya dices, hasta aquí tuve, ya, no aguanto más, ¿verdad? Muchas veces es opresión demoníaca lo que está pasando, ¿verdad? No es tanto de ti que ya no quieras, sino tantas cosas, ¿verdad? Que ya, o sea, es demasiado la opresión demoníaca que así te sientes, ya con ganas de tirar la toalla, ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Y no, o sea, tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús, ¿verdad? El cristiano que está en victoria es cuando se vuelve a levantar de la prueba de lo que haya caído, ¿verdad? En el nombre de Jesús te levantas y vamos otra vez, ¿verdad? Y confiesas y haces las correcciones que tengas que hacer y te levantas, ¿verdad? Ese es el cristiano que vive en victoria, no el que cae, porque todos caemos, ¿verdad? Sino el que está en victoria es el que se levanta nuevamente, pide perdón y sigue adelante. Pero el cristiano que está en derrota es cuando ya no se levanta, que ya se quedó, lo venció Satanás y ya pierde totalmente su voluntad, las ganas de luchar, las ganas de seguir adelante, ¿verdad? Y el enemigo sabe que vence sobre tu vida cuando ya no quieres levantarte,
¿verdad? Ya que va a hacerte que te rindas a ti mismo, ¿verdad? Que ya te des por vencido, que ya tires la toalla, que ya hasta aquí llegué. Eso es lo que quiere Satanás y todo eso es perturbación, ¿verdad? Cuando tú te sientes así, es un síntoma que estás teniendo perturbación, ¿verdad? Otro síntoma es no sentir la presencia de Dios. Como Elías, que por la opresión espiritual no podía sentir la presencia de Dios, aunque era Dios mismo ahí, el que estaba preparándole todo en el tiempo de crisis, él no podía sentir la presencia de Dios. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 17, 1, 8, 15. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. A no sentirla, aunque sea el mismo Señor que está a tu lado atendiéndote, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó tocando y le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y todo esto pasó y él ni siquiera lo vio, ¿verdad? Y es que hay veces que no ves ni sientes la presencia de Dios porque ya no hay, porque hay una perturbación demoníaca. ¿Están viendo la presentación? Porque me están diciendo que no. A ver, ¿sí están viendo la presentación? No, no se ve nada. A ver, déjenme ver, porque no me dicen, muchachas. A ver, déjenme, se las vuelvo a compartir. Apenas me mandaron un mensaje que no se veía. A ver. ¿Ahí ya se ve? ¿Sí? Ok. Díganme, muchachas, porque aquí yo no sé lo que ven ustedes. Bueno, estamos en no sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Hay muchas veces que, por ejemplo, las personas llegan a una iglesia, ¿verdad? Y está la presencia de Dios tan hermosa, tú estás bien metido con Dios en la alabanza y en la oración, hasta llorando y todo, ahí bien padre, y volteas al lado y el otro nomás así, con los ojos abiertos, nomás mirando, ¿verdad? Y no sintió nada, o sea, hasta parece que no estaban en el mismo lugar. Eso es un síntoma, ¿verdad? Que no pueden sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Es un síntoma de opresión y perturbación en sus vidas. Entonces, estos son la mayor de síntomas, ¿verdad? Si tú tienes alguno de estos, puede que estés teniendo perturbación o opresión en tu vida demoníaca. Entonces hay que apuntarlos, ¿verdad? Igual como en las heridas emocionales, si no sabes exactamente, pero tienes un síntoma, es porque estás en una perturbación. Y hay que seguir apuntándola. Ahora lo que vamos a ver hay varios medios por los que tienes esta perturbación demoníaca, ¿verdad? Que son, a ver, déjenme ver, canales, ¿verdad? Uno es por medio de las personas físicas, ¿verdad? Las que sí se ven, las que se tocan. Por medio de personas, ¿verdad? Para hacer tu vida de cuadritos, ¿verdad? Así como se lo hicieron a Jesús, como hicieron a David. Usa Satanás por medio de personas para traer perturbación y opresión a tu vida, para persuadirte a no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice en Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces que un canal para traerte perturbación son las mismas personas.
por ejemplo, una persona, tú estabas bien, tranquila, chalala, y de repente te llega una persona con un chisme sobre ti que habló y todo, y ya te trajeron pensamientos en tu cabeza, ya traes odio contra esas personas por los chismes que te dijeron, que te hablaron de ti, que estuvieron levantándote todas estas cosas, y ya, ya no, ya, en primera te quitaron tu paz, y ya todos esos pensamientos empiezan a traer perturbación en tu mente y desencadenando muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, muchas veces, la mayoría de las perturbaciones vienen por las personas, por las mismas personas que usa Satanás para que vengan a perturbar tu mente con cosas, ¿verdad? También por medio de los espíritus. En 1 Samuel 18:10 dice, al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa, ¿verdad? O sea, aquí vemos claramente cómo era un espíritu el que estaba atormentando a Saúl, ¿verdad? Entonces, es así también nosotros, y como lo decía antes, como un espíritu de una persona nos puede afectar a nosotros también, ¿verdad? Entonces, es otro canal. En 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, aquí vemos cómo los canales para traerte perturbación puede ser por medio de personas o por medio de espíritus, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver también lo que no debes de hacer cuando estás bajo una perturbación. Si tú hasta este momento ya identificaste que estás en un momento de perturbación, que ya te vino, por ejemplo, el ejemplo de la persona que te trajo un chisme, que te está hablando de ti, que está hablando cosas, que está levantando falsos, y tú ya te levantaste y te movió, ¿verdad? Te movió. Aquí hay cosas que no debes de hacer cuando estás bajo perturbación. La primera es, no tomes decisiones importantes sin pedir consejo y apoyo de otros. Cuando tú estás en un momento así, perturbación, ya, como ya vimos, no ves la realidad, no tienes claridad en tu mente, no estás viendo, ¿verdad? Bien el ambiente espiritual, por lo tanto, no puedes ver todo el panorama completo porque no estás viendo el panorama con la perspectiva de Dios. Entonces, tú no puedes tomar decisiones y mucho menos si son importantes. Siempre, si te sientes así en perturbación, pues pide consejo de pastores, de líderes espirituales y apoyo de otros, ¿verdad? El segundo es, no te apartes de la comunión. Por más que tú te sientas que ya vas a tirar la toalla y que ya no quieres ver a nadie, que ya no lo soportas, no, arrastra tu carne y ten comunión con tus hermanos en la iglesia, en congregarte y obviamente con Dios, ¿verdad? Pero no te dejes de congregar por ningún motivo. Por más que estés desanimado, por más que estés en depresión, por más que digas no quiero ver a nadie, no, ahí es cuando más tienes que forzarte a ti misma y vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque cuando empieza un pensamiento no quiero ver a nadie, ya ahí ya Satanás empieza a trabajar en tu mente. No necesita de mucho, no necesita de mucho. La otra es no te creas lo que entra en tu cabeza. Por nada del mundo, creas los pensamientos que vengan por parte de Satanás. No caigas en sus trampas, no caigas en sus mentiras, ¿verdad? Todo lo que venga, no, pues es que si tú estás solito, nadie te quiere, ¿verdad? No caigas en esas mentiras, ¿verdad? Porque por ahí empieza. No creas a tus emociones, ¿verdad? No te unas a la pity party que siempre decimos como, ay, hacerte la víctima y, ay, pobrecito de mí, sí, cierto, nadie me quiere, estoy solito. Me acuerdo de una canción, pero no. Sí, no, o sea, no creas en tus emociones, porque en ese momento estás siendo perturbado espiritualmente, entonces no caigas en la trampa de eso, ¿verdad? En lo que estás sintiendo. No descuides tus tiempos con Dios, sobre todo. O sea, tú, si
por más que tu carne no quiera, fuerza a tu carne a tener, empezar a hablar con Dios, ¿verdad? Y ahí aprovecha ese momento, ¿verdad? De si es por una sanidad o algo, desahógate con Dios, ¿verdad? Desahógate con Dios. Qué mejor momento que tu Padre te entiende, tu Padre es tu consolador. Aprovecha estas herramientas que conoces, ¿verdad? Que ya hemos hablado en el taller de sanidad, y no descuides tus tiempos con Dios durante este tiempo de perturbación. Y sobre todo no reacciones en la carne, ¿verdad? Con todo lo que habla en Gálatas 5, no reacciones en tu carne. Si alguien viene en ese momento, otra persona, ¿verdad? No la del chisme, otra, y te viene, pero tú te sientes todo abrumado, todo mal y te quieres descargar con él, no reacciones en tu carne, ¿verdad? Mejor, haz tu proceso de sanidad, como ya lo hemos dicho, pero no reacciones, no tengas ninguna reacción de tu carne, ¿verdad? Y léanse Gálatas 5 para que lo tengan bien claro, cuáles son las acciones de la carne. Entonces, esto es lo que no debemos de hacer cuando estamos bajo perturbación. Tienen todas sus notas bien puestas, tómenle fotos si quieren, porque ahora vamos a hablar lo que sí debemos de hacer, ¿ok? Me estoy yendo rápido porque ya vi que el tiempo ya se nos fue. Aguanten, ya nomás vemos lo que debemos de hacer y ya, que sí es importante porque no las puedo dejar así. Dice, lo que debes de hacer, ¿verdad? Es pedir apoyo en oración en ese momento. Muchas personas, por pena o por lo que sea, viven la perturbación solos. Y nadie se enteró que están en un momento de perturbación. Y en un momento de perturbación es normal en una vida de un cristiano, porque Satanás eso es lo que quiere, a través de la perturbación venir y hacernos caer, ¿verdad? Entonces, no, tú pide ayuda en oración, ¿verdad? Para eso estamos, para orar unos por otros, para animarnos unos por otros. Tal vez tú pones algo y ponemos una palabra, ¿verdad? De ánimo en la Biblia, y así te ayudamos en esta lucha espiritual que tú estás viviendo. Yo por eso siempre digo en el grupo, ¿verdad? Usen el grupo de WhatsApp. Oigan, ¿saben qué, hermanitos? Estoy ahorita pasándola mal, por favor ayúdenme a orar, ¿verdad? Y para eso estamos, para orar unos por otros, para darnos palabras de ánimo, palabras de la Biblia, ¿verdad? Sobre todo, unos por otros. No estás solo, ¿verdad? Tienes a Dios, pero también tienes el apoyo del cuerpo de Cristo, que puedes, el apoyo, la oración, no saben qué tan poderosa es. Cuando una oración es hecha por hijos de Dios, uniéndose en un acuerdo para una sola petición, es muy poderosa, es muy poderosa. No saben, ahorita esta semana que he vivido, el darme cuenta que ustedes han orado por mi niña y todo, es como que te sientes apoyada, te sientes como que, gracias Señor, gracias porque tú pones en personas que oren por ti, ¿verdad? Y no nada más conmigo, quiero que lo hagan, sino que lo hagamos con todos, que usemos este grupo como apoyo, ¿verdad? Como apoyo en oración en cualquier momento. Estamos ahí, la distancia ni nada es impedimento para que ustedes pidan oración en cualquier necesidad que ustedes sientan. Yo sé que cada quien tiene su iglesia y todo, y está muy bien, y por favor no dejen de congregarse, pero estamos en este grupo de WhatsApp, donde estamos teniendo este conocimiento, ¿verdad? Estamos para eso, para su apoyo en oración, ¿verdad? Entonces, por favor, es importante que lo hagan, y sobre todo en momentos de perturbación. No podemos solos, la oración de los justos puede mucho. Entonces, tomen esta herramienta para que lo puedan hacer y háganlo. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, ¿verdad? Entonces, en Hechos 12:12 también dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos en oración, nos ponemos de acuerdo en una sola petición, milagros pasan, ¿verdad? Milagros
suceden. Entonces es importante pedir oración, no están solos. Apoyarte en tu pastor, ¿verdad? Y otros líderes espirituales. Líderes que muestren frutos, que muestren madurez espiritual, ¿verdad? Apóyense, búsquenlos y pidan auxilio, ¿verdad? Piden auxilio, es válido, no se queden solos. Y resistir al diablo, ¿verdad? Como dice Santiago 4:7, que ya lo hemos visto, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Aguanten vara, aguanten con la palabra de Dios, reprendan a Satanás, usen las herramientas que hemos estado utilizando, ¿verdad? Luchando, resistiendo, hasta que se vaya. La autoridad de Jesús es más poderosa que cualquier demonio. Entonces, cuando ustedes se paran como hijos de Dios, usan su autoridad de Dios que Dios les ha dado, Él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Entonces, lo importante es resistir al diablo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se debe de hacer cuando tienes perturbación. Y lo que lo quita, ya no más rapidito, lo que lo quita es vivir en santidad. No andar de tibios con Dios, porque si tú estás tibio con Dios, ten mucho cuidado, como ya lo dijimos, ¿verdad? Mucha perturbación viene de Oquis porque nos hemos metido en el terreno de Satanás, en territorios de ocultismo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces tenemos que quitar la base legal de Satanás sobre nuestras vidas, ¿verdad? Como dice Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea de pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, ¿verdad? Dejar la tibieza. Apocalipsis 3:16 dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, eso está muy grueso. Así que por favor, nada de tibieza, o son fríos o son calientes, pero con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Hay veces que nomás las personas se quieren acercar cuando tienen problemas y ya después se apartan o así. Y con Dios no es así. Con Dios es vivir una vida en santidad, de verdad. Limpiar tu casa, ¿verdad? Si sabes que hay objetos en tu casa y hay prácticas, pecados, ¿verdad? Que atraen a la presencia de demonios y alejan la presencia de Dios, por favor limpien. Esto lo vimos en la sesión 4, vemos cómo hacer la liberación tanto en ti, ¿verdad? Como en la casa. Entonces, para que hagan el proceso de la liberación en tu casa. Limpia tu casa. Que el Espíritu Santo te siga mostrando qué cosas hay que quitar, ¿verdad? Salir del territorio contaminado, ¿verdad? Esto implica lugares, no ir a lugares y amistades, personas también que traen contaminación a tu vida, hay que quitarlas de nuestra vida. Esto viene en Apocalipsis 18 del 2 al 4. 4, renovar y administrar tu mente, ¿verdad? Y esto es el taller de mente renovada. Otra vez, si es necesario darle un repaso, dale un repaso. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que tener renovación en nuestra mente todos los días, todos los días. Sana tus heridas emocionales, ¿verdad? Porque si te faltó una, ya con esa se puede agarrar Satanás para traer perturbación o presión en tu vida, ¿verdad? Entonces, si quieres evitar malos pensamientos, administra tu mente, sana tus heridas, haz el proceso de sanidad por cada herida, por cada persona, por cada cosa, por cada situación, haz el proceso de sanidad. Y también alabanza, adoración, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros empezamos a alabar a Dios es una herramienta excelente que tenemos para toda perturbación, para toda opresión, ¿verdad? La presencia del Señor contrarresta toda perturbación demoníaca, y cuando está la presencia del Señor, los demonios huyen porque no soportan, no resisten la presencia de Dios, no resisten la presencia de Jesús, ¿verdad? En nombre de Jesús. Entonces, cuando tú empiezas a sentirte medio que empiezas mal, que la cabeza, que
triste o algo, ponte alabanza, ponte una alabanza, pon la alabanza que más te gusta y métete con el Señor y adóralo, alábale, alábale. En verdad, es importante que lo hagamos en esos momentos. Y es una forma en que huye Satanás. Oración, ¿verdad? Obviamente, oración, estar orando, ¿verdad? Salmos 34:4 dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No hay nada que la oración no pueda hacer, ¿verdad? Cuando tú te conectas con Dios, Él te da su paz. Y esa paz que no hay ninguna otra cosa que lo puedas recibir que estando en la presencia de Dios, en oración, comunicación con tu Padre Celestial. Esa paz es la que te hace confiar completamente en todo, aún la situación más difícil que te hayan hecho, que te hayan pasado. Cuando la paz de Dios entra a través de que tu comunicación con Dios, la presencia de Dios ahí, todo ahí, ya te olvidas de todo, perdonas a todos. Meditar y creer en su palabra. Es otra vez, o sea, cuando tú llenas tus pensamientos de la palabra de Dios y meditas en ellas, accionas en ellas y en tu persona, ¿verdad? Es importante hacerlo, no nada más repetirlas y memorizártelas, sino aplicarlas en tu vida, accionarlas, ¿verdad? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, ¿verdad? En la versión Valera, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? Entonces, Salmos 1, del 1 al 2 dice, qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Entonces, es realmente un deleite cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y encontramos, nos llena nuestro vaso, que a veces siente medio vacío, medio lleno. Dios con su presencia y con su palabra nos vemos las promesas de Dios y wow, te cambia como que el panorama que estás viviendo. Dominar el temor, venciendo el temor, ¿verdad? Segunda de Timoteo dice, 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acuérdense lo que hemos visto en la sesión, no me acuerdo cuál sesión, pero en este taller de no tener temor a nada, ni a nadie, porque eso, cuando tú le das entrada del temor, eso es lo que te domina. Entonces, tú tienes que dominar el temor en el nombre de Jesús, y les voy a pasar una predicación que es justo de este tema, que se llama Venciendo el Temor, para que profundicen más sobre ese tema, pero no dejen que les controle, que te domine el temor, ¿verdad? Apártate de las malas influencias, todas las amistades, ¿verdad? Apártense de todo eso. Si no es de bendición, pues no dejen que sea de maldición para su vida. Ser iglesia, ¿verdad? Y no nada más, como les decía hace rato, no nada más ir a la iglesia, ya bueno, ya cumplí, no, ya vine, ya me voy, no. Es ir, integrarte, servir, involucrarte, que te conozcan, ¿verdad? Que te conozca el pastor. Hay veces que hay pastores que no conocen a sus ovejas bien porque pues más entraron y ni a la mensa esperaron, o sea, no, sino ser iglesia, ¿verdad? Que realmente sientas la familia de Dios en tu iglesia, ¿verdad? Para que te puedas sentir como que apoyado. Y a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Todo esto incluye las herramientas anteriores, pero también hacer frente efectivamente al enemigo, ¿verdad? Que tenemos la autoridad de Cristo, pero también tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado para poder hacer frente al enemigo, ¿verdad? De hecho, tenemos un taller completo de guerra espiritual, que primero Dios, seguimos aquí, lo podemos dar, es mucho más adelante en niveles posteriores, que es solamente de guerra espiritual,
que aprendemos de los frentes de la batalla, de las herramientas, de las armas que Dios nos ha dado para poderlo, para poderlas usar correctamente a nuestro favor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice en 2 de Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y Dios nos ha dado herramientas y nos ha dado la autoridad de Cristo para poder contrarrestar y salir vencedores en toda la guerra que se levante contra nosotros. Pero estos son algunos de los puntos que es importante hacer para poder quitar esa perturbación que es normal tener en la vida de un cristiano, ¿verdad? Es normal y no estás solo, sobre todo, pues Dios está contigo. Lo importante es aplicar todo esto. Si tú sabes que estás haciendo algo de lo que mencionamos hoy o tienes algún síntoma, es importante que hagas lo que dijimos ahorita al final, ¿verdad? Para que puedas combatir correctamente esa perturbación que viene alrededor de ti. Entonces, me gustaría que oráramos para terminar esta sesión. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu conocimiento, Señor, que tú has dado, Señor, de todo esto, Señor. Señor, si tú en alguna de las personas que hay en esta sesión hubiera alguna persona con perturbación, con opresión, Señor demoníaco, yo te pido, Espíritu Santo, que tú reveles a sus vidas todas las cosas que tienen que quitar de sus vidas, todas las cosas que tienen que modificar, que tienen que hacer, que tienen que corregir, Señor. Y que tú, Espíritu Santo, seas el que redarguye sus corazones, el que traigas dirección, Padre, para cada decisión que ellos tengan que tomar, Señor. Que sigan sanando sus heridas, que sigan renovando sus mentes, que podamos tener un proceso, Señor, de administración de pensamientos correctos para no darle ningún derecho legal a Satanás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tú fluyas en medio de nosotros, en cada una de las personas que están viendo esta sesión, Padre, y que tú sigas trabajando en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque en ti somos más que victoriosos y que Satanás está derrotado y que no tiene parte en nuestras suertes, en nuestras vidas, porque somos hijos tuyos, hijos comprados con la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, porque tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie, Señor, porque tú has vencido, Señor. Tú has vencido y en ti somos más que vencedores y te damos gracias por la victoria que tú das a nuestras vidas. Sigue estando con nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.